En resumen, ¿qué es un entrepiso sin vigas? Es una estructura en donde las losas apoyan directamente sobre las columnas, ¿sí? Eso es lo que cambiaría de un entrepiso sin vigas a una estructura tradicional donde las losas se apoyan sobre las vigas y las vigas son las que estarían trasladando las cargas hacia las columnas. En este caso, no hay vigas, entonces la losa se apoya directamente sobre las columnas. ¿Qué ventajas tiene? Bueno, no, al no haber vigas, tiene digamos, si miramos desde abajo, un cielorraso plano, en donde se pueden pasar de hiperventilación, hacer las divisiones para, no sé, para oficinas, la modulación que uno quiera, se puede hacer una planta libre y después se organiza el espacio según la necesidad. Eso es por un lado, y la verdad como desventaja principal para nosotros es el costo. ¿Sí? Para nosotros es el costo porque requiere mucho más armadura de lo tradicional y eso a nosotros los hierros son caros y necesita un poco más de espesor promedio también, entonces es más de hormigón, más de hierro. Sí, sería la desventaja, pero si eso no influye, el encofrado es mucho más simple porque no hay que hacer vigas, es todo un encofrado plano. Entonces, en ese caso, en lo que es rapidez, quizás es más rápido que una losa tradicional porque no habría que hacer los recortes de las vigas. Este, pero bueno, esas serían las diferencias. Bien, entonces, vamos a empezar a hacer un predimensionado. Estamos mirando este ejemplo. Vamos a suponer que tenemos una losa que dice acá de 16 por 20, ¿sí? Y quieren una planta sin vigas interiores. Entonces, acá es empezar a ver en a qué distancia ponemos las columnas, ¿sí? Y en qué ubicación, para que funcione lo mejor posible un entrepiso sin vigas. La idea es que las distancias entre columnas, tanto en X como en Y, sean lo más parecidas posible, ¿sí? Que no haya mucha diferencia. ¿Por qué? Porque el entrepiso sin viga, el mayor esfuerzo se va a dar sobre las luces más grandes. Entonces, o sea, perdón, la altura va a depender de la luz mayor, no de la luz menor que quede en X y en Y entre columnas. Entonces vamos a tener alturas muy grandes, por ejemplo, para un sentido X que por ahí para el Y no lo necesitamos. Entonces, el primer planteo que dice este ejemplo, dice eh, que se quiere hacer 3 tramos en dirección X y 4 tramos en dirección Y. Acá dice, a efectos de una mayor eficiencia estructural, tomaremos los tramos extremos de una dimensión equivalente a un 83,33% de las interiores, de modo que los momentos máximos positivos y negativos sean aproximadamente iguales en cada dirección. ¿Qué es lo que quiere decir con esto? Sí, vamos a la pizarra. ¿Qué es lo que quiere decir con eso? Es que si yo divido a esta losa, ¿sí? En 3 tramos,
por ejemplo, ¿sí? Los diagramas de momento son así. Si los tres tramos fueran iguales, de la misma longitud, cada tramo, estos momentos de los tramos de los extremos, que lo pueden ver cuando van a las tablas, por ejemplo, que tienen de momento, o si se hace con cualquier programa, o si no con las tablas, ¿sí? Estos momentos van a ser más grandes que el momento este central, si todas las luces fueran iguales. Entonces, lo que propone es que esta luz, ¿sí?, sea del 83,33% de L, donde L sería esta longitud. ¿Sí? Lo mismo pasaría con el tramo extremo. O sea, para que todos los momentos se igualen, la propuesta es hacer que las longitudes de los tramos extremos sea el 83,33% de esta longitud central. ¿Sí? Entonces, los tramos extremos los voy a hacer más cortos que la luz central. Conclusión, si todo esto fuera la luz total, o la longitud total, L total, la longitud total sería igual a 83,33% de L, 83,33% de esta longitud, más esta longitud, que es la longitud central, más esta longitud del otro tramo, que sería el 83,33% de L. ¿Qué hago con esto? Yo tengo cuál es la luz total. Entonces, lo que hacemos es encontrar cuánto tiene que valer L, simplificando acá y despejando L, para que estas luces poder hacerlas del 83,33%. Volvamos al ejemplo de cálculo. Entonces, ¿qué plantea? Que la longitud en X, la LX, que era 16 metros, la divide en tres tramos. Entonces tiene el primer tramo 0,833 del X más LX más 0,833 del X, que esto es el 83,3% del X. Todo eso igual a 16. Entonces se despeja LX de esta cuenta y nos da a nosotros que LX tiene que ser 6 metros. Por lo tanto, la LX central, por lo tanto, la de los extremos, ¿sí?, la de los bordes, que tiene que ser más chica para que los momentos se equiparen, va a ser 6 metros por 0,833, que nos da 5 metros. Entonces, la luz X1, que es el primer tramo, y la última va a ser de 5 metros, y la luz central va a ser de 6 metros, para tener en cuenta este dato. Dice que en el tramo I, en la dirección I, lo va a dividir en 4 tramos, ¿sí? O sea, los 20 metros
en vez de que se divida en 3 tramos, va a ser en 4 tramos. Entonces, tenemos el primer tramo de 0,83 de LI, más LI, que van a ser los dos tramos centrales, más el otro tramo del otro extremo de 0,83 LI. Todo eso tiene que ser igual a 20 metros. Entonces de acá puedo despejar LI, ¿sí? Y nos da que es de 5,46. Si a eso lo multiplico por 0,833, nos da cuánto tienen que tener los tramos en los extremos. Profesor, ¿cómo se ¿Sí? llega a ese valor de 3.666? A este valor es esto, 0,83 de LI. Sacá factor común LI, es 0,83 más 1 más 1 más 0,833 te da 3,66. Ah, ok. ¿Sí? Es despejar LI, o sea, es sumar 0,83 más 1 más 1 más 0,83. Eso te va a dar 3,66 LI. Entonces despejás LI que queda 20 dividido 3,66. Fíjate que acá dice 2,66. ¿Por qué? Porque es 0,83 más un LX más 0,83, o sea, es uno menos que acá, entonces te da 2,66 LX, entonces despejás LX, entonces en lo que estaba multiplicando LX pasa dividiendo, y de ahí se encuentra cuánto vale LX. ¿Sí? Es despejar, sacar factor común primero de LI o LX, y después despejarlo, que pasa, está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces dice que es 4,54, entonces adopta 4,50 y 5,50. Algo similar, pero para que no estemos tan con los centímetros. Conclusión, dice, queda definida el entrepiso de esta manera. En el sentido X, tenemos los tres tramos, 5 metros, 6 metros y 5 metros, y en el sentido Y tenemos los 4 tramos, ¿sí? O sea, va a haber 3 columnas intermedias, 4,50, 5,50, 5,50 y 4,50. O sea, esa cuenta que hicimos antes es pura y exclusivamente para sacar qué longitud tienen que tener los tramos de los extremos para equiparar todos los momentos lo más parecido posible. Análisis de carga en losa, así que después, una vez que tenemos esto, empezamos a hacer el análisis de carga. Para predimensionar se adopta la luz máxima, que debería ser de 6 metros. Entonces, tenemos que tratar siempre de que las luces, tanto en X como en Y, sean lo más similares posible, ¿sí? ¿Por qué? Porque el predimensionado en este caso se hace con la luz mayor. Cuando nosotros trabajamos en losas cruzadas con vigas, el predimensionado se hace con la luz menor, ¿sí? En este caso se hace con la luz mayor al no tener vigas. Entonces, si suponemos que tenemos, dice el ejemplo, 50 centímetros de diámetro de cada columna, tenemos una luz libre entre columnas, suponemos, restamos 50 centímetros, un diámetro a esa longitud de 6 metros, nos queda a nosotros una luz de 5,50. Entonces, la altura total tiene que ser mayor o igual a 5,50 dividido 30, como si fuera una losa unidireccional, ¿sí? Dividimos por 30, o sea, es la luz mayor y dividido por 30 como si fuera una losa simplemente apoyada trabajando en forma unidireccional. A nosotros nos da 0,183, entonces adoptamos una altura total de 20 centímetros. Sacamos el peso Profe, sí. ¿por qué se le resta 50 centímetros? No sé si lo dijiste, no escuché.
porque estamos teniendo en cuenta unas columnas grandes, entonces le restamos un diámetro de esas columnas. Si las columnas fueran de 50 centímetros de diámetro, le restamos un diámetro de esas columnas, porque es la luz libre que nosotros nos estaría quedando entre columnas. ¿Sí? Ah, ok, ok. ¿Sí? Entonces, análisis de carga, peso propio, contrapiso, carpeta piso, eso no cambia, seguimos todo igual. Tomamos una incidencia de los tabiques que se pueden hacer, tabiques livianos para hacer la redistribución ahí adentro del entrepiso ese, que va a ser, digamos, libre en principio, pero después se irá a hacer seguramente alguna subdivisión con tabiques. Tomamos 100 kilos por metro cuadrado, nos dan una carga permanente de 752 kilos por metro cuadrado. Como en este caso van a ser oficinas, una sobrecarga de 250 kilos por metro cuadrado, estamos en los 1000 kilos, 1002, o sea, tomamos 1000 kilos por metro cuadrado, nos está quedando de carga sobre esa losa. El próximo paso es el predimensionado de columna en planta baja. Acá hay una diferencia importante y a tener en cuenta con la estructura tradicional. Entonces, veamos cómo se hace. Determinamos la carga de la columna en planta baja, ¿sí? Sacamos por superficie tributaria, como hacíamos siempre, cuál es la carga que va a ir a cada columna. Tenemos 1 tonelada por metro cuadrado de carga sobre esa columna. Este es el dibujito de cuál es la superficie tributaria que va a una columna central, en este caso, 550 por 550 estaría quedando. Tenemos una superficie tributaria de 30,25 metros cuadrados. Si a eso lo multiplicamos por la carga por piso de 1 tonelada por cada metro cuadrado, nos da a nosotros que a esa columna estaría yendo 30,25 toneladas por cada planta tipo. El número de losas según el edificio con el que estemos, en este caso el número de losas sobre la planta baja son 10. Entonces hacíamos la cuenta de la carga que a nosotros nos daba por piso por 10, tenemos cuál es la carga que está teniendo la columna de planta baja, ¿sí? 302 toneladas. Fíjense que es una carga normal para un edificio, pero tenemos que tener en cuenta ahora dimensionar esta columna para esta carga. Usamos la fórmula para el predimensionado, teniendo en cuenta el 1,3 de colaboración del acero en un principio para predimensionar la columna. Entonces tenemos que la carga por el coeficiente de seguridad a compresión dividido 1,3 por la tensión admisible. Ojo que acá dice 1400. Ah, no, porque está en toneladas por metro cuadrado. ¿Sí? No está en, si fuera kilos sobre centímetro cuadrado serían 140. Como está en toneladas por metro cuadrado, son 1400 toneladas por metro cuadrado. ¿Qué nos da a nosotros? Que necesitamos en planta baja una superficie de hormigón de 0,4155 metros cuadrados. Pero, como la hacemos redonda, usamos la fórmula pi por
radio al cuadrado o pi por diámetro al cuadrado sobre 4, despejamos el diámetro, entonces nos da una columna de 0,73 metros, o sea, podemos adoptar de 75 centímetros el diámetro de esa columna. Pero esa es la columna que nosotros tenemos en planta baja. Esto es lo que yo le decía, que hasta acá es normal en cualquier edificio. Si nosotros tuviéramos un edificio con vigas, el cálculo de la dimensión de esta columna es exactamente igual al del entrepiso sin viga, ¿sí? El tema acá es el diámetro de la columna que tenemos que tener en cuenta cuando hay un entrepiso sin vigas, que existe lo que se va a llamar, o que se llama el punzonado, o sea, la losa, ¿sí? Como se está apoyando en esa columna, y la columna es como que pincha la losa, o sea, la columna por esa carga es como si tendiera a romper la losa. Cuanto más chiquita es la dimensión de la columna, más posibilidades de pinchar a esa losa y de romper la losa por punzonado. O sea, si vemos el gráfico, en la losa puede que aparezca, si no está tenido en cuenta el punzonado en el entrepiso sin vigas, o sea, una de las cosas importantes del entrepiso sin viga es tener en cuenta el punzonado que se genera con las columnas. Ahora, al no estar la viga y la losa apoya directamente sobre las columnas, hay que tener en cuenta el punzonado que no aparece en los entrepisos con vigas. ¿Cómo se puede romper? Y en esto se podría romper desde el borde de la columna a 45 toda la vuelta en este perímetro que estamos teniendo acá. O sea, es como un cono donde se podría romper la losa. En este caso muestra unos caballetes constructivos para evitar el punzonado, el corte ahí, pero hay que primero tener en cuenta que no se superen las tensiones máximas de punzonado. Es similar a lo que se calcula para las bases por la carga que viene por la columna, por el punzonado que genera la columna en las bases. Esto es similar, nada más que lo tenemos dado vuelta y la carga estaría al revés, pero es exactamente lo mismo que el punzonado que generan las columnas en las bases. Entonces, tenemos que sacar para el cálculo del punzonado lo que se llama el diámetro crítico, ¿sí? Que es ese cono de rotura. ¿Cuánto va a valer el diámetro crítico? El diámetro que vamos a considerar para la posible rotura por punzonado va a ser el diámetro de la columna más altura útil sobre 2 de un lado, altura útil sobre 2 del otro. Entonces el diámetro va a ser el diámetro de la columna más una altura útil, la mitad de un lado más la mitad del otro lado. Tendríamos más h, que sería la altura útil de la losa, ¿sí? O sea, el perímetro es el diámetro de la columna más la altura útil de la losa. Conclusión: el perímetro crítico, o sea, toda esta longitud que está dando la vuelta acá a este diámetro crítico, sería el perímetro, que lo calculábamos con perímetro es igual a pi por diámetro. Y la tensión máxima del punzonado va a ser la carga máxima dividido el perímetro y dividido la altura útil.
lo mismo que se calculaba y es la misma fórmula que uno usa cuando tiene que calcular el punzonado, cuando calcula la altura de la base, de una base por punzonado, es exactamente la misma fórmula en donde de esta ecuación se despeja la altura. La carga máxima la tenemos, la tensión de punzonado admisible nos dice a nosotros que para un H17 está en el orden de 5 kilos por centímetro cuadrado. A medida que se aumenta la calidad del hormigón, la tensión de punzonado va a ser más grande. La altura útil va a ser 18 centímetros, habíamos adoptado 20 centímetros de altura total. Entonces, la carga máxima la tenemos, si volvemos a la fórmula, tenemos la tensión de punzonado, tenemos la carga máxima, tenemos la altura. Lo que podemos despejar acá, el perímetro crítico de esta ecuación, ¿sí? Despejamos cuánto es el perímetro crítico para saber cuál es el diámetro de la columna que nosotros necesitamos para no tener problema por punzonado. Entonces, en esa ecuación de perímetro, despejamos el perímetro crítico mínimo y nos da que tiene que ser 240 centímetros. ¿Cómo? Perímetro era pi por diámetro, usamos la fórmula de perímetro igual a pi por diámetro, despejamos el diámetro, entonces nos queda perímetro dividido p, y sacamos cuál es el diámetro mínimo que nosotros tenemos que usar. Ese es el diámetro crítico mínimo, pero como habíamos visto en este esquema, ese es el diámetro crítico mínimo, pero el diámetro de la columna va a ser este diámetro menos la mitad de la altura de un lado, menos la mitad de la altura del otro, o sea, menos la mitad de una altura útil. Entonces, el phi de la columna va a ser el diámetro crítico menos la altura útil. Conclusión nos da 58 centímetros. Podemos adoptar 60 centímetros. ¿Qué nos dice? ¿Qué conclusión sacamos con esto? Es que no importa ahora en qué nivel estemos del edificio, ni qué carga tengamos, porque las columnas no van a poder tener menos de 60 centímetros de diámetro por problema de punzonado, independientemente que sea la última planta en donde tenga una carga, la carga solamente de un piso. Una columna con 60 centímetros de diámetro para 30 toneladas, que es lo que da el piso, aguanta pero muchísimo más. Pero no se va a poder hacer más chica por problema de punzonado. Conclusión, como dice acá, suponemos, si nosotros hacemos la cuenta piso por piso, en la planta baja necesitábamos, ¿cuánto era el diámetro que nos decía en planta baja? 75 centímetros. Bien. Hacemos la cuenta. En planta baja necesitamos 75. No sé, en el primer piso por ahí necesitamos 70. En el segundo piso necesitamos 65. Quizás en el tercer y cuarto piso ya necesitamos 60. Y de ahí para arriba, la columna tiene que ser de 60 centímetros de diámetro por el problema de punzonado. En una estructura convencional de edificio con vigas, nosotros vamos achicando la columna hasta llegar arriba de todo a la columna mínima de, no sé, 30 centímetros de diámetro. Pero en este caso, por problemas de punzonado, al no tener vigas, tenemos que seguir con 60 centímetros hasta la última planta.
yo hoy dejo acá lo que ustedes cálculo por solicitaciones de flexión en losa, lo vamos a ver en otro momento.